Buenas, ¿qué tal hermanos? Hacía un buen rato que estaba con ganas de hacer una salida desde exteriores, entre otras cosas, bueno, porque se ve mejor, es una razón bastante sencilla, pero hoy tuve el deseo fundamentalmente de salir a contar cuáles son las impresiones que me quedaron después de que, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Tiene media sanción el proyecto de legalización del aborto en la Argentina. Obviamente me parece una noticia horrible, una noticia pésima, una noticia que sienta el peor de los precedentes y soy moderadamente pesimista, digamos, en cuanto a la suerte que esto va a correr en la Cámara de Senadores. Pero lo que más me quedó picando y flotando en mi corazón como inquietud es lo que va a terminar sucediendo de cara al testimonio que la Iglesia está dando frente a esto. Mi tristeza no se refería tanto a un resultado político, digamos, al fin y de cuentas termina siendo una discusión sobre si se aprueba una ley o no en una sociedad que no es cristiana fundamentalmente, sino que los cristianos somos un ingrediente, una parte de ese gran cóctel llamado sociedad argentina. Así que bueno, nuestra función, digamos, era anunciar lo correcto, denunciar el error, avisarles con una voz profética, pero la decisión la van a tomar ellos y sus representantes y sus funcionarios. O sea, venía por ahí, creía yo, y entendemos creo que la mayoría de los cristianos, que es nuestra función, no impedirles la sanción de una ley. No es esto de no será ley, como consigna está bueno, pero hay que también tener en cuenta eso, digamos. Va a ser ley o no en función de lo que ellos mismos decidan. Ahora, como cristianos tenemos que dar una voz profética, decir por ese lado no. Ahora digo, vuelvo, la inquietud y lo que me quedó a mí picando en todo esto es qué testimonio estamos proyectando como iglesia y en qué está la iglesia y por qué a veces es tan difícil que los cristianos seamos una influencia de parte de Dios para este mundo. No una influencia en términos políticos, ¿me entendés? No gente en la Corte Suprema o en el Parlamento. Yo soy súper cuidadoso en cuanto a eso. No creo mucho que esto traiga grandes posibilidades de parte de Dios para esta sociedad. Creo que lo que se necesita es otra cosa y el pasaje que les traigo es muy conocido. Esto va a tener un poquito de formato sermón. Está en Mateo, todos lo conocen. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Toque escatológico. ¿Qué va a pasar con esa iglesia que en algún momento va a perder su sabor? Ustedes son la luz del mundo, sigue diciéndonos Jesús a los cristianos. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hay dos funciones por las que estamos todavía en el mundo. La primera es ser iglesia, ser cristianos, ser una generación regenerada, transformada, alcanzada por la mano de Dios, ser nuevas criaturas. Eso es fundamental para nosotros. Y la otra, la misión que ya todos sabemos, evangelizar, anunciar la verdad de Dios a los que todavía no creen y tienen que recibir el mensaje de la posibilidad de ser salvos por medio de la fe, simplemente en que Jesús dio su vida por nosotros. Solemos hacer hincapié en lo segundo y no está mal, claro que tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Estamos contra el aborto? Sí, estamos contra el aborto. Estuvimos contra lo que se llamó matrimonio igualitario, pero que es matrimonio entre homosexuales y entre lesbianas. Sí, y es parte de nuestra función decir que esto está mal, que eso estuvo mal y que eso va a proyectar una influencia muy destructiva para nuestras sociedades. Es parte de nuestra función, quiero decir, y creo que lo entendemos todos así. Ahora bien, lo principal es predicar el Evangelio. Eso es innegociable. La Iglesia no puede dejar de anunciarle a los perdidos que se tienen que arrepentir de sus pecados, que no es solo una cuestión de ideologías y de políticas, sino de corazones que están quebrados, que están desvirtuados de lo que tiene que ser su relación vertical con su Creador y su Dios, con el que tendría que volverse para ellos su Salvador. Eso está entre lo primordial. Ahora pasemos a lo que no solemos tener tan en cuenta, que es lo de ser la sal de la tierra. Esto no es tanto evangelizar, sino ser iglesia. ¿Y qué es la sal? La sal es lo que impide que todo se corrompa, ¿no? Ya sabemos, es lo que le da sabor y sentido a una comida, pero al mismo tiempo es lo que hace que la comida tenga más sabor a lo que es esa comida, ¿no? Es un realce para los sabores. Pero además es lo que impedía antiguamente, que no existía la refrigeración, ni los frigoríficos, ni nada de eso, lo que impedía que las cosas se corrompieran. Y esta es la función que, lo entendamos o no, estemos conscientes de eso o no, también estamos cumpliendo como pueblo de Dios, y ahí es donde quiero dejar nuestra alarma de hoy.
El peligro contra el que el Señor nos está advirtiendo en estas líneas cuando habla de la sal que se vuelve insípida y pierde su sabor, es el peligro de no reflejar con nuestros actos y con nuestro estilo de vida que somos hijos de Dios, que fuimos regenerados y restaurados por nuestra fe en el Señor. No puede ser, y esto lo estamos viendo cada vez más por ahí entre jóvenes, es muy visible, ¿no? Pero digo, a nivel general, cada vez menos se ve en los hechos trasladada la máxima de la pureza y de la consagración a Dios, esto que llamamos la santificación. Es cierto que Dios nos cubre con su poder, nos regala su perdón, nos abraza, nos perdona de nuestras iniquidades, nos da una nueva naturaleza y nos da todos los días una nueva oportunidad para retomar, si es que tropezamos, el sendero de la obediencia y de buscar de Él. Eso es cierto. Ahora, no puede ser que como pueblos nos tomemos de eso como de un pretexto para decir o sentir que Dios nos apaña aún haciendo las cosas mal y no proyectando la moral que Dios quiere ver en nosotros. Jóvenes que ya se comportan como los jóvenes que no creen. Jóvenes que hacen cosas que son impureza, jóvenes que viven vidas no ejemplares delante de la gente que es de su edad y todavía no creen. Jóvenes que profesan con sus labios ser de Jesús y tienen camisetas de Jesús y ponen en sus muros cosas sobre Jesús y le discuten a los abortistas y a los pro homosexual y a los pro, no sé, todas esas cosas que se están viendo ahora, discuten en sus redes sociales, pero en su vida siguen teniendo cosas que desagradan al corazón de Dios. Ese es el llamado de Dios, esa es la gran advertencia de cara a los tiempos futuros. Por eso digo que tiene un toque escatológico, aunque no todos lo veamos así. Jesús nos está diciendo, en algún momento la iglesia va a perder su sabor, su distintivo, su carácter como iglesia, y entonces los incrédulos, la gente del mundo, van a pisotear a la iglesia. ¿Para qué sirve una iglesia así? Una iglesia que solo profesa ser de Jesús, pero que en su corazón no lo es. Una iglesia que sentimentalmente quiere dar besos y abrazos al Señor, pero que a la hora de los hechos se muestran como cualquier persona incrédula, sin los frutos del Espíritu en sus vidas. Ese es el anuncio de Dios. El juicio sobre las naciones viene, lo sabemos, viene el Señor, viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a los suyos, pero el juicio sobre el mundo va a empezar por casa. Acá Jesús nos está lanzando una advertencia muy severa. Antes que el mundo sea enjuiciado en todos los hechos del Apocalipsis, la iglesia va a ser llamada a cuentas y va a ser severamente enjuiciada por Dios. Empieza la disciplina por la iglesia y después viene el juicio sobre los incrédulos. Así que bueno, a tenerlo en cuenta y a considerar en nuestro corazón cómo andamos. Nos queremos pelear, queremos hacer batallas culturales, aún queremos intervenir en la política de este mundo, cosa que, insisto, yo soy un poco escéptico respecto de que eso sirva para algo. Pero lo esencial es la batalla en tu mente y en tu corazón. ¿Quién está ganando esa batalla? ¿La carne o el espíritu? Esa es la pregunta que te deja hoy. Dios te bendiga.